tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una tremenda bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes y vamos a continuar con el discipulado. Vamos a continuar con la siguiente lección. Ya hemos avanzado. El día de hoy vamos a comenzar con la quinta lección, que es la lección de la Biblia. Un tema muy importante, un tema para cada cristiano que debe conocer y debe estar firme, es el tema de la Biblia, de las Escrituras. Y espero que este estudio pueda ser de bendición y de ánimo para cada uno de ustedes. En lo personal, para mí siempre es de mucha bendición y me encanta este tema. Entonces vamos a ir a Dios en oración antes de dar inicio. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder seguir estudiando tu palabra. Y gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana, por los jóvenes, las señoritas, los niños que han estado siguiendo las lecciones del discipulado. Te ruego, Señor, que tú nos sigas dando entendimiento de tu palabra y que, Padre, podamos crecer cada día más, Señor, al tener comunión contigo, como hemos estudiado las semanas pasadas. Que podamos madurar en la fe, Señor, y en esta lección de la Biblia que podamos entender la importancia y al mismo tiempo, Señor, el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestro idioma. Gracias por esa bendición, Señor, y te pido que me uses como un instrumento que pueda ser claro, Señor, con lo que vamos a ver en esta tarde. Glorifícate, Señor, y pedimos de tu ayuda en este momento. Y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues espero que tengan sus hojas ya impresas y pues les animo a que puedan ir contestando y haciendo las tareas. Hay algunos que todavía faltan por entregarme unas tareas, algunos ya no me han mandado, me mandaron las primeras lecciones, pero ya no me han estado mandando las siguientes. No se les olvide, hermanos, mándenme la foto de sus lecciones para ver el avance que van teniendo. Y bueno, no se vaya rezagando, póngase al día, primero Dios que en estos días lo pueda mandar. Y terminando esta lección, ahorita vamos a ver nada más un poco y poco a poquito vamos a ir avanzando. La verdad, hermano, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar esta lección. Hay veces que me ha tocado dar el discipulado y me he tardado varias semanas, pero vamos a hacer todo lo posible por no tardarnos tanto, lo que Dios nos dirija, ¿ok? Vamos a comenzar con la lección de la Biblia. Y comienza esta lección con una pregunta, y es esta pregunta que quiero hacerle. ¿Cuál es la autoridad en tu vida? ¿Cuál es la autoridad que tú tienes sobre tu vida? ¿Cuál es la autoridad que tú tienes sobre tu familia, sobre tu matrimonio? Hermanos, todo aquel que cree en algo tiene razones para hacerlo, para creerlo. Y hermanos, desde el mundo de los negocios, en la escuela, en el gobierno, hay principios, hay normas. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermano, tenemos principios absolutos para lo que creemos. Ahora, esto es importante. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra única autoridad, donde, hermanos, todo lo que creemos, practicamos, se basa no en lo que dice el pastor, no en lo que dice una religión o lo que dice un grupo de personas. Hermano, lo que yo creo, lo que yo hago como cristiano es porque la Biblia lo dice y lo enseña. Ahora, nosotros nos guiamos por estos principios que hay en la palabra de Dios, por las obligaciones que tenemos y toda nuestra conducta se debe basar en la palabra de Dios. Muchas personas tienen como autoridad su conciencia. Si se sienten bien, lo hacen. Si no se sienten bien, si les da mala espina, no lo hacen. Y para ellos esa es su autoridad. Pero hermanos, como cristianos, no debemos dejarnos guiar por la conciencia. No sé si alguien de ustedes le haya dicho, déjate guiar por tu conciencia, lo que te dicte tu corazón, incluso algunos lo han dicho. Pero busque Tito capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice el Nuevo Testamento aquí en Tito capítulo 1, versículo 15. Lo voy a leer si usted lo tiene ahí. Espero que lo pueda leer ahí en su casa. Pero mire lo que dice Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 15. Esto es muy importante. Dice la palabra de Dios, Tito 1:15. Dice la Biblia, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. ¿Por qué razón? Dice, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, la Biblia nos enseña
que puede llegar un momento en el que nuestra conciencia esté corrompida. Podemos, hermano, tener una conciencia sucia. Ahora, la conciencia aquí en sus hojas, la conciencia puede estar corrompida. Pero mira otro texto ahí atrásito, ojea hacia atrás, Primera de Timoteo capítulo 4, pero mire versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice la Biblia. Dice que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Y aquí Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de la apostasía, acerca de algunos falsos cristianos que se apartarán de la verdad. Y dice que ellos, teniendo cauterizada su conciencia, y este es un problema, nuestra conciencia puede llegar a cauterizarse, a ser inválida, inútil. Y si te dejas guiar por tu conciencia, si tu conciencia está cauterizada, no te pondrá eso en ti, el sentirte mal. Ahora mira otro versículo, Primera de Corintios 8:7, ahí hacia atrás, ojea hacia atrás, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia, Primera de Corintios, búsquelo ahí por favor, Primera de Corintios capítulo 8, ahora mire versículo 7, dice la Biblia, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo, hasta ahora comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, mira esto, siendo débil, se contamina. Pablo está explicando aquí algo acerca de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Sabemos que el ídolo nada es, pero hay quienes tienen conciencias débiles. Ahora, bueno, no confiemos en nuestras conciencias. Nuestra conciencia no es la máxima autoridad porque vemos que se corrompe, se cauteriza o es débil en algunas ocasiones. Otras personas, especialmente, hermanos, en grupos religiosos, tienen a su iglesia como autoridad. Ahora, sí, la iglesia es una autoridad, pero no es la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque la iglesia está sujeta a su cabeza. Pero mucha gente religiosa toma a su iglesia, entre comillas, o sus credos, sus tradiciones, que son hechos por hombre, como su autoridad. Hay algunos que prefieren seguir las tradiciones que apegarse a la palabra de Dios. Gente me ha dicho, es que mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelo fueron católicos, fueron de tal religión y por eso es que yo creo esto. Tristemente están en un error porque aunque fuera un credo, aunque fuera una religión heredada, una iglesia no puede ser la autoridad suprema. Ahora, estos principios no son confiables. Cuando tú confías en un grupo de creencias, en las tradiciones, no son confiables, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre está involucrado y como seres humanos somos pecadores, nosotros somos cambiables, somos mudables y por lo tanto no somos confiables. El ser humano, si está involucrado, siempre va a haber un momento en el que puede equivocarse. Ahora, mire lo que advierte Pablo a la iglesia de Colosenses. Mire Colosenses capítulo 2. Es interesante lo que Pablo dice aquí. Colosenses, mire capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia porque había un grupo de personas que algunos querían judaizar, algunos querían obligar a los nuevos creyentes, a los gentiles, a hacerse judíos, siguiendo tradiciones judías. Pablo dice, no se dejen engañar por filosofías vanas o sutilezas. Hermanos, debemos tener cuidado y Pablo nos advierte en contra de filosofías y vanas sutilezas. Entonces, hermanos, las tradiciones, las costumbres, al grupo de creencias, nuestra conciencia, no son nuestra autoridad. Para el cristiano, hermanos, para el Hijo de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la
única, suficiente autoridad inmutable para la fe y para la práctica. Hermanos, este precioso libro, este libro, la palabra de Dios, es nuestra única y suficiente autoridad. No necesitamos libros extra. No necesitamos otra ayuda, como algunos dicen. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, porque es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. Podemos confiar en la palabra de Dios. Por lo tanto, por ser la palabra de Dios, debemos, hermano, usted y yo, someternos voluntariamente a este libro. Lo que voy a creer, cómo voy a actuar, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, hermano, no debe basarse ni en mi conciencia, ni en mi religiosidad, ni siquiera en una tradición. Se debe basar, hermano, en la escritura. Si usted se apega a los principios de la escritura, va a ser muy difícil que usted se equivoque. Ahora, para nosotros la Biblia es la autoridad máxima. Ahora, en este estudio, hermanos, estaremos estudiando qué es la Biblia, ¿ok? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué la puede usar como su autoridad? Y también cómo usarla como hijos de Dios. Entonces, vamos a ver varias cosas. Espero que esté animado a estudiar este tema. Y vamos a comenzar con la primera parte. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Algunos quizá se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a tener la Biblia, algunos se han acostumbrado a tomar la Biblia, a traerla a la iglesia, pero ¿qué es la Biblia? La Biblia, número uno, letra A, la palabra de Dios es una recopilación de 66 libros. Más adelante vamos a ver por qué esos 66. No sé si ha visto algunas otras Biblias que traen más libros extra. Dice, pero quizá algunos me han dicho, pastor, es que su Biblia está incompleta. No, no, no está incompleta. A la de usted le añadieron. Ahora, ¿por qué? Vamos a verlo más adelante, pero la Biblia es una recopilación de 66 libros divididos en dos secciones mayores. Hay dos divisiones importantes y esto es importante que usted lo memorice y lo tenga presente. La Biblia se divide en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 66 libros, un solo libro. Esa es la palabra de Dios. De hecho, la palabra Biblia viene de un término que se llama biblios o biblión, que quiere decir libros, libritos. Entonces, por eso se le llamó la Biblia, porque es un grupo de libros pequeños de 66 libros en un solo libro. Letra B. Hay algunos nombres que se le dan a la Biblia. De hecho, usted no va a encontrar la palabra Biblia en la Biblia, más que aquí, en la portada. Ahí sí está. En la portada y contraportada ahí está Biblia, pero vemos, hermanos, en la misma Biblia no aparece la palabra Biblia, pero existen diferentes nombres que se le han dado a la Biblia. ¿Como cuáles? Mire Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y mire versículo 17. Ve algunos de los nombres, no vamos a ver todos, pero ve algunos de los nombres que se le han dado a la Biblia. Romanos 10, versículo 17. Dice la Biblia, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto hace referencia obviamente a la Biblia. Entonces, primer nombre que se le da a la Biblia, la palabra de Dios. No la palabra del hombre, sino la palabra de Dios misma. La misma palabra que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en Génesis. La misma palabra que le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es la misma palabra de Dios que le dijo a Jonás, vete a Nínive y predica. Es la misma palabra de Dios que habló a los profetas. La misma palabra de Dios que anunció el nacimiento de Jesucristo. La misma palabra que predicaron los apóstoles. Hermanos, es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Segundo lugar, mire 2 de Timoteo 3:15. Quizá este sea un versículo conocido, pero mire lo que dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro nombre que se le da a la Biblia, pues las sagradas escrituras. Hermanos, porque no solamente son 66 libros comunes y corrientes.
Son escrituras, hermano, pero son santas. Escrituras sagradas. Hermano, este libro refleja la santidad de Dios. Por eso es que se le conoce también como las sagradas escrituras. Hermanos, usted lea el Salmo 119 y va a encontrar muchísimos nombres más que se le dan a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Todos los libros de la Biblia, hermano, esto es importante que usted lo conozca, estamos dando un panorama general de lo que es la Biblia. Todos los libros que aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, no están en un orden cronológico. Eso es importante. No están en orden cronológico, sino más bien están ordenados de manera temática. Los libros, así como los tenemos en el orden en el que están acomodados por temas. Y ahorita vamos a explicarlo. Desde los dos testamentos tienen, los libros están agrupados de diferentes formas en diferentes secciones. Ahora quiero que vea el diagrama en la siguiente hoja. Quiero que vea el diagrama. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en los cultos, ahorita viendo los videos, a veces estamos ahí batallando, buscando el versículo. Dijo Habacuc, dijo Ageo, ¿dónde estarán? Y nos cuesta a veces esos libros pequeños, ¿verdad? Encontrarlos. A veces, hermanos, tenemos problemas para eso, pero no le dé pena ir al índice. Usted vaya, tómese el tiempo, o apúntelos y poco a poquito, mientras usted más vaya estudiando la palabra de Dios, mientras usted, hermano, más conozca la Biblia, más fácil se le va a hacer encontrar los pasajes, ¿verdad? En las predicaciones o incluso ganando almas. A veces se nos pegan las hojas y no encontramos el pasaje que queremos mostrar a la persona, pero poco a poco, si usted es nuevo creyente, tenga paciencia y poco a poquito usted va a ir encontrando los pasajes y yo creo que este diagrama le va a ayudar a poder encontrar los versículos, que usted pueda tener en su mente una idea de cómo está organizada la Biblia, para que cuando el pastor mencione un libro, usted puede decir, ya sé por dónde está como a la mitad quizá de la Biblia y puede ser más fácil para usted. Ahora, mire, la Biblia está dividida en dos partes principales, ya los vimos. Ahí está el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso no es difícil memorizarlo. Después de ahí, hermanos, tenemos una división importante que están categorizados los libros agrupados por temas. En el Antiguo Testamento yo le animo a que pueda subrayar y apuntar algo extra. En la primera sección tenemos los libros de la ley, o también usted apúntele ahí el Pentateuco. Pentateuco, como se conoce, 5 libros de la ley, los 5 libros de Moisés. Ahora, se les conoce como libros de la ley o el Pentateuco y abarca desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que son los libros de la ley. Entonces, cuando mencionemos estos libros, usted recuerde, esos siempre están al inicio de la Biblia, ¿ok? Son los libros, a veces ahí nos cuesta trabajo leerlo cuando llegamos a Levítico, todos los sacrificios, todas las medidas, todos los números en el libro de números, pero Dios tiene un propósito para ello. Ahora, los libros de la ley. De ahí hay otra sección que son los libros históricos o los libros de historia. Básicamente, hermano, los libros históricos abarcan casi todo el Antiguo Testamento. Ahorita lo voy a explicar por qué. Los libros históricos abarcan básicamente desde Josué, cuando entran a la tierra prometida, hasta Esther, ¿ok? Entonces, esto aquí abarca, bueno, casi todo el Antiguo Testamento en historia, pero los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Entonces, estos libros entran en esta parte porque nos narran la historia del pueblo de Israel y hemos estudiado ya Samuel y estamos viendo la historia, la formación del reino. Después vamos a ver el Reino Unido, luego el Reino dividido y poco a poquito se va desarrollando los reyes de Israel, pero es en esta sección. La siguiente sección son los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, estos libros de sabiduría, o se les llama también libros poéticos, porque en sí son cantos, son cantos. Entonces, desde Job hasta Cantares. Entonces, es importante reconocer estos libros. Y de ahí, la última sección son los libros proféticos. ¿Por qué? Porque estos libros, hermanos, son escritos de profetas del Antiguo Testamento que hablaron
por palabra de Dios y predijeron acontecimientos, predicaron condena, juicios para el pueblo de Israel en su tiempo, pero muchos también estaban por cumplirse. Algunos profetas profetizaron incluso hasta nuestros días, cosas que todavía aún no se cumplen, pero por eso se les llama profecía o libros proféticos. Ahora, dentro de los libros proféticos encontramos otra sección que son profetas mayores y menores. Ahora, no es porque unos sean más importantes que otros, o porque unos fueron más grandes de edad que otros, o porque unos tuvieron más influencia que otros, no. Se les denominó profetas mayores y profetas menores por la cantidad de capítulos. Los profetas mayores son de Isaías hasta Daniel. Y los profetas menores, o sea, los que tienen menos capítulos, son desde Oseas hasta Malaquías. Ahora, desde los libros, hermano, poéticos, toda la historia que abarcan los libros poéticos y los profetas, hermano, todo cronológicamente, estos libros entran en la historia del pueblo de Israel, ¿sale? Entonces, les repito nuevamente, el Antiguo Testamento y el Nuevo están divididos por temas. Entonces, ahora, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un periodo de 400 años. Después de que Malaquías dio su última profecía, pasaron alrededor de 400 años que se le conocen como los años del silencio, los 400 años del silencio, donde, hermanos, por 400 años no hubo un profeta que se levantara y hablara de parte de Dios. Por 400 años, hermano, Dios no habló, y en esos 400 años surgieron muchos cambios políticos, económicos y culturales. Pues también es importante el día de mañana que usted pueda investigar un poquito, o si lo podemos dar aquí en el discipulado, cosas importantes surgieron, perdón, en estos 400 años de silencio. Es interesante cómo el Antiguo Testamento, el idioma hebreo era el idioma principal de los israelitas. Entramos en el libro de Mateo y vemos ahora que el idioma griego es el idioma principal. Hubo cambios. Después encontramos con los judíos, vemos escribas, fariseos, saduceos, y vemos diferentes clases de judíos. ¿Pero por qué? Porque algo sucedió en los 400 años de silencio. Ahora, después de esos 400 años de silencio, comienza el Nuevo Testamento. Viene Juan el Bautista, viene el ángel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, del Mesías, y comienza el Nuevo Testamento con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? A veces aquí hay un poquito de duda, porque cuando hablamos de los evangelios, nos hablamos de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hablamos de primera y segunda de Juan, estamos hablando de la epístola, de la carta. Entonces, ahorita vamos a explicarlo. Entonces, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí hay un solo libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos. El libro de Hechos nos narra desde que Cristo asciende al cielo, nos narra la historia de la iglesia. Y vemos, hermano, cómo Dios desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, cómo la iglesia va creciendo, va avanzando. Vemos la conversión del apóstol Pablo, y un evento muy importante es su conversión. De ahí, hermanos, vemos las epístolas, vemos las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias. Vemos las cartas paulinas, como se le conocen. Las cartas de Romanos hasta Filemón, ahí están subdivididas, y tenemos las cartas o las epístolas generales. Entonces, las cartas paulinas son las cartas que Pablo escribe desde Roma hasta Filemón, y a los romanos hasta Filemón, y las epístolas generales son escritas por diferentes apóstoles, ¿ok? Hebreos hasta Judas, ¿ok? Se le llama epístolas generales. La palabra epístola quiere decir carta. Entonces, fueron cartas que no fueron dirigidas precisamente a una iglesia, sino a una carta dirigida a creyentes o incluso a personas específicas. Y al último tenemos un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, vean la similitud que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una similitud, y tenemos el libro de Apocalipsis al final. Entonces, este es un panorama, hermanos, general de cómo está estructurada la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea para esta semana? La tarea va a ser memorizar
todos los libros de la Biblia. ¿Ok? Si tienen preguntas, vayan con los alumnos de escuela dominical de la clase de Hermana Mimi y pregúntenles que les ayuden a memorizar. ¿Ok? Esto es importante, que memoricemos los libros. ¿Ok? Si usted tiene que apuntarlos en el espejo, apúntelos. Si tiene que copiarlos, cópielos, recítelos, grabe un audio y memorícelos, hermano, memorícelos. Y yo le animo, y esta es la tarea para la próxima semana, si usted quiere mandar un audio recitando los versículos desde Génesis, si quiere comenzar con el Antiguo Testamento, vamos a hacerlo así, el Antiguo Testamento primero, memorícelo, y después, más adelante, memorizamos el Nuevo Testamento. Y si alguien se anima a memorizar todos completos, excelente, va a ser un buen trabajo. Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima semana, ¿ok? Ahora, ya vimos qué es a grandes rasgos la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar y contestar una pregunta más en este discipulado. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Este es un tema amplio y por causa del tiempo no podemos desarrollarlo mucho, hermanos, pero quiero que podamos entender cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Ahora, hermanos, la Biblia no solamente es un libro, no es un libro común y corriente. Sí, hermanos, la Biblia es el libro de Dios, es un libro santo. Ahora, y es diferente a cualquier otro libro. Gracias a Dios por aquellos siervos de Dios que han escrito muy buenos libros, algunos me han ayudado, pero hermanos, ninguno de esos libros jamás, ni cerca estará de compararse a la Biblia. Hermanos, es diferente la Biblia a cualquier otro escrito que se haya escrito. La Biblia es un libro sobrenatural por la manera en cómo Dios permitió que nos llegara a nosotros. Hermanos, usted póngase a pensar, ¿cómo es posible que esta recopilación de 66 libros en un solo libro, en la palabra de Dios, haya permanecido por cientos y cientos de años? Un libro que ha sido perseguido, un libro que ha querido ser manipulado y desechado. Vemos hasta nuestros días Dios lo ha preservado y lo tenemos. Es un libro sobrenatural en esa parte, pero también en la manera en cómo Dios quiso que llegara la palabra de Dios al hombre. Ahora, mire, busque segundo de Pedro 1:21, busque este versículo y en las líneas allí, hermano, quiero que apunte el versículo completo. Si quiere terminando el discipulado, póngale pausa y escriba el versículo completo. Lo voy a leer, dice segunda de Pedro 1:21. Me encanta este pasaje, dice, porque la profecía, ahora nuevamente es otro libro, otro nombre, perdón, que se le da a la Biblia, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es este versículo. Yo le animo a que lo subraye, que lo memorice también, que lo apunte aquí en estas hojas, porque hay cosas importantes y hay 3 puntos importantes que este versículo nos enseñan y que debemos tenerlo claro siempre cuando leamos la palabra de Dios. Ahora, hay 3 puntos importantes. En primer lugar, la Biblia no fue una obra o un deseo de los hombres. Jamás. Hermanos, jamás el hombre. Muchas personas allá afuera me han dicho, no, es que la Biblia es un libro escrito por hombres y lo acomodaron a su manera. Hermanos, si fuera así, si ellos tuvieran razón, jamás hubieran escrito un libro como la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia expone el pecado del hombre. La Biblia expone la maldad del hombre y expone la santidad de Dios. Ningún ser humano quisiera hacer algo así. Es algo que Dios hizo. Por eso dice este pasaje, no fue traída por voluntad humana. No fue por la voluntad del hombre, sino fue por la voluntad de Dios que Él nos quiso revelar. Él quiso revelarse a sí mismo a través de su palabra. Entonces, en primer lugar, no es una obra de hombres. En primer lugar. En segundo lugar, los hombres de Dios escribieron la Biblia. Y ahorita quiero explicar algo importante de este punto. Los hombres de Dios, los hombres que Dios escogió, escribieron la palabra de Dios. La parte del versículo es, los santos hombres de Dios hablaron. Entonces, Dios escogió a hombres, Dios decidió
usar al hombre para que escribiera sus palabras. Dios no, hermanos, escribió en tablas de oro. Dios no, hermano, lo reveló en el mar y se escribió en los cielos. No, no, Dios decidió, hermano, de manera natural usar a hombres comunes y corrientes como nosotros, no para que escribieran sus palabras y sus pensamientos, sino para que escribieran la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Dios es el autor de la Biblia. El versículo dice, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas son muy importantes. Dios es el autor de la Escritura. Létrase ahí en sus hojas, hermanos. Dios usó más o menos alrededor de 40 hombres para escribir sus palabras. Dios utilizó, hermano, alrededor de 40 hombres de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes épocas para escribir la Biblia. Tenemos desde un pescador, desde un carpintero, tenemos desde un copero del rey hasta un granjero. Hermanos, tenemos hasta un erudito, diferentes hombres que Dios utilizó para que escribieran sus palabras. Y más o menos, hermano, desde que se comenzó a escribir la palabra de Dios hasta que se terminó, hasta Apocalipsis, duró más o menos 1600 años para que se compilara toda la escritura. Casi, hermanos, todo el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. Y esto es algo que me llama la atención, hermanos. Dios quiso usar lenguaje humano para poder entenderla, para poder entender a Dios, para poder conocer más bien a Dios. Dios decidió utilizar a hombres, Dios decidió utilizar varones comunes y corrientes con un lenguaje humano, como es el idioma hebreo, y también en el Nuevo Testamento con el idioma griego, un lenguaje popular en aquel tiempo. Y eso es algo muy importante porque debemos entender dos cosas importantes, hermanos. Número uno, la Biblia es 100% divina. La Biblia, hermanos, es 100% divina, por lo cual Dios es el autor. Pero, hermanos, al mismo tiempo, la Biblia es humana. ¿Por qué? Porque la leemos y la entendemos en nuestro idioma natural. Porque Dios utilizó a hombres como nosotros y eso debemos entenderlo. Porque Dios no agarró al apóstol Pablo, no le agarró la mano y empezó a movérsela para escribirla. No, Dios respetó el carácter de Pablo. Dios respetó, perdón, la manera en cómo Pablo se expresaba. Dios respetó a cada profeta y respetó eso. Entonces, por eso yo les digo, la Biblia es 100% divina y al mismo tiempo 100% humana. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y hago esta comparación como nuestro Señor Jesucristo. Cristo siendo 100% Dios y 100% hombre. Ahora, vamos a hablar más adelante acerca de esto. Letra D, Dios, hermano, es el autor de la Biblia. Una manera de ilustrar este milagro es considerar como si usted quisiera escribir en una hoja de papel una carta para alguien. En primer lugar, si usted escoge escribir una carta, usted puede tomar una pluma y puede escribirla, pero solamente escribirá la pluma cuando usted la mueva. Entonces, en sí, usted no la escribe, sino es la pluma lo que lo hace cuando usted la mueve. Otra cosa, las características de la letra van a depender del tipo de pluma. Entonces, si usted agarra una pluma gruesa, pues va a ser más grueso el trazo. Si lo hace con una pluma delgadita, las letras que usted escriba van a ser más delgaditas. Entonces, dependiendo del tipo de pluma, va a ser la escritura. Ahora, note que son las mismas palabras. Usted puede escribir las mismas palabras en diferente papel con diferente pluma. Serán las mismas palabras, pero el instrumento, la apariencia es diferente. Entonces, eso es importante, una ilustración solamente. Hermanos, el Espíritu Santo movió a los escritores de la Biblia de una manera tal que ellos registraron las palabras y el sentido exacto a través de cada uno de sus propios estilos literarios. O sea, vea cómo escribía el apóstol Pablo y después vea cómo escribe Mateo. Muy diferentes. Cómo escribe Santiago, a Jacob en la epístola a Santiago, y después vea cómo escribe Juan.
completamente diferentes, pero vemos cómo Dios usó a los hombres para escribir sus palabras, las palabras de Dios, pero vemos diferentes estilos. Pero ellos transmitieron la palabra que Dios quería transmitir, el sentido que quería transmitir. En segundo lugar, el medio por el que Dios nos dio la Biblia se llama inspiración. Inspiración. Ahora debemos tomar la Biblia como la autoridad de todo lo que creemos y hacemos, ya que la palabra de Dios es inspirada. Ahorita vamos a buscar un versículo y vamos a estudiarlo más adelante. La palabra de Dios, hermano, es inspirada, quiere decir respirado por Dios, exhalado por Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando muchas personas dicen es que la Biblia llegó a ser la palabra de Dios, porque no es así. Mire lo que dice Mateo 24:35. Mateo, Mateo 24:35, un versículo importante. Mateo capítulo 24, mire versículo 35. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mire Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, otro versículo importante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, por lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, estos versículos enseñan que Dios ha inspirado cada palabra. Dios ha inspirado cada palabra que Él quiso transmitirnos. Dios la inspiró, Dios se la dijo, Dios la respiró y obviamente respetando el estilo, el carácter de cada instrumento humano. Ahora, no solamente, hermano, Dios inspiró sus ideas y los pensamientos, sino Él inspiró cada palabra. Por eso, hermano, es que cuando enseñamos la palabra de Dios, hay veces que mencionamos el origen de la palabra en griego o en hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra que los apóstoles o que algún profeta escogió tiene un propósito. La palabra, si aparece en algún modo verbal, también es muy importante. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado. Hay que tener cuidado también con aquellos que dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora mire que dice 2 Timoteo 3:16 y vamos a terminar con este versículo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia aquí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura, hermanos, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil, perdón, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está resumido lo que quería explicarles. Toda la palabra, toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Hermanos, de acuerdo con este pasaje, ¿cuánto de la Biblia es inspirada? Toda. Toda la Biblia es inspirada. Ahora, hermanos, el hecho de que la Biblia, que Dios nos haya dado, la palabra de Dios, quiere decir que es verdadera. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Ahora, quiero leerles el versículo que aparece aquí en Salmo. Creí que era el último, perdón, pero faltó un versículo más. Dice el Salmo 119, mire versículo 160. Salmo 119, versículo 160, dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El salmista entendía que todo lo que Dios les había revelado hasta ese tiempo era palabra de Dios y por lo tanto es verdad. Y lo que Dios ha revelado en su palabra, hermanos, hasta nuestros días es verdadero. Estos 66 libros que tenemos es verdadero porque es palabra de Dios y por lo tanto, hermano, yo le animo a que usted pueda tomar la escritura y usted la coloque como su máxima autoridad. Cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, incluso situaciones, hermano, en su trabajo, con su familia, cuestiones emocionales, cualquier cosa, hermano, usted vaya a la escritura
qué dice la Biblia, recordando a nuestro Señor Jesucristo en el desierto siendo tentado por el diablo tentándole, y Cristo dice, escrito está, porque aún nuestro Señor Jesucristo, estando en esta tierra, entendió la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo, amemos este libro, leamos, estudiemos, memoricemos este libro, pero vivamos la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo a que espero que este discipulado pueda ser de bendición. Vamos a terminar hasta aquí esta sección. La próxima semana vamos a tocar otro tema importante. No sé cuánto nos vaya a llevar, pero quiero tratar un tema importante más adelante acerca de las versiones, diferentes versiones de la Biblia. Igual quisiera explicar el por qué usamos la versión que usamos, pero poco a poquito. Y espero, hermanos, que no se pierdan el discipulado. Mándenme las fotos de sus hojas contestadas. Si va atrasado, bueno, póngase al día, conteste las que faltan y no olviden su tarea, memorizar todos los libros de la Biblia, o ya sea esta semana el Antiguo Testamento y la próxima el Nuevo. Pero no olviden, hermano, no olviden seguir adelante, seguimos en oración y bueno, vamos a terminar, hermanos, con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y porque Padre, nos has dejado tu precioso libro, tu preciosa palabra, Señor, y aún ya en nuestro idioma. Te pido, Padre, que este estudio, este panorama general pueda ayudarnos, Señor, a amar más tu palabra, a vivir más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ella y que nos sometamos. Padre, que no contendamos contra tu palabra, que no tratemos, Señor, de acomodarla a nuestra manera, que realmente nos sometamos a lo que ella dice para que nosotros creamos lo que viene escrito y que practiquemos, Señor, aquello que profesemos. Gracias por los hermanos, sigue bendiciendo sus vidas, sus familias y Padre, te pido que bendigas este tiempo. Glorificamos tu nombre y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cualquier duda, algo que ustedes encuentren en su lectura bíblica o en el discipulado, incluso alguna otra inquietud, hermanos, por favor, no duden. Háganmelo saber. Estoy para servirles, para contestar alguna de sus preguntas. Si no la tengo, voy a buscarlo. Entonces, no duden, hermanos, en consultar. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto en el siguiente discipulado. Dios les bendiga.